Muy buen día, profesor. Espero se encuentre muy bien. En el día de hoy, mis compañeros Javier Andrés Beltrán Chávez, Mateo Cortés Peláez, Alejandro Ramírez Echeverri y mi persona, Simón Andrés Ramírez Quintero, nos dispondremos a realizar la exposición del laboratorio número 3 de Física de las Ondas y Óptica, correspondiente a lo que son tubos y placas. A continuación, mi compañero Alejandro continuará con la exposición. Buenas, mi nombre es Alejandro Ramírez y voy a exponerles la consulta previa. La primera pregunta que nos encontramos es ¿cuál es la naturaleza del sonido desde el punto de vista ondulatorio? Pudiendo decir que el sonido es un fenómeno ondulatorio que consta de frecuencia, longitud de onda y amplitud, y se manifiesta gracias a una perturbación ondulatoria en el medio, la cual tiene la capacidad de propagarse. ¿Cómo funciona esta propagación? Pues, cuando la campana vibra, en este caso del ejemplo, se propaga gracias a un efecto dominó o un efecto en cadena que hace que estas moléculas al vibrar la campana se muevan, estas hacen mover a las siguientes y así sucesivamente a medida que se van alejando del medio. El sonido empieza a partir de una vibración que perturba un medio causando variaciones de presión. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya sonido tiene que haber un medio vibrando, algo vibrando en un medio, sea sólido, sea líquido, sea un gas. Entonces, por ejemplo, las ondas sonoras en el aire son ondas longitudinales, ya que las vibraciones son paralelas a la dirección de la onda, o en otras palabras, el desplazamiento del medio es paralelo a la propagación de la onda. ¿Cómo así que el desplazamiento del medio? El medio, como lo expliqué anteriormente, al someterse a vibraciones, tiene unos desplazamientos laterales que forman cúmulos de partículas. Entonces van a haber variaciones de presión, como lo mencionamos acá. Entonces, al desplazarse aquí este medio, digamos que hace una vibración y hace un efecto en cadena en el que las partículas se agrupan y entonces al estas agruparse se van generando zonas de baja presión. Aquí hay alta presión, aquí hay baja presión. Entonces aquí lo que hacen es separarse. Como esto ocurre constantemente, esto está vibrando, entonces este esquema, que es el que más conocemos, en realidad lo que nos está diciendo no es la forma de la onda, sino el comportamiento de las partículas, contándonos que en estos puntos son los puntos de alta presión. En resumen, con este esquema lo podemos ver mucho mejor. Decimos que debe haber un objeto vibrante, ese objeto perturba un medio de propagación, sea cualquiera, tiene que ser un medio elástico, y por consiguiente, esa vibración llega al receptor. Eh, en resumen, el sonido es una onda mecánica y longitudinal cuya frecuencia está comprendida entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Ahora, la siguiente pregunta es, si estamos escuchando un sonido y nos vamos alejando, la fuente son... Ahora, la siguiente pregunta es, si estamos escuchando un sonido y nos vamos alejando de la fuente sonora, ¿las propiedades del sonido varían? La frecuencia, la longitud de onda, la velocidad de fase, la amplitud, el tono, el timbre, la intensidad. Eh, de por sí podemos distinguir que al alejarnos de la fuente emisora del sonido, la frecuencia se verá afectada debido al efecto Doppler. ¿Qué quiere decir esto? Que bajará su frecuencia, a raíz de esto subirá la longitud de la onda, y esto es inversamente proporcional a la frecuencia. Vamos a ser un poco más específicos al respecto. Entonces podemos decir que disminuye la amplitud porque la onda estaría ocupando un mayor espacio con la misma energía disponible que en el momento de su generación. Digamos que acá es el punto donde se inició el sonido, generando una amplitud de onda bastante grande. A medida que va aumentando la distancia, esa amplitud se va reduciendo. El tono. Para poder entender, el tono de un sonido es la cualidad que nos permite clasificarlo como en grave o agudo. El tono depende de la frecuencia. A mayor frecuencia será un sonido más agudo y a menor frecuencia será un sonido más grave. El tono depende de la frecuencia. A mayor frecuencia, un sonido agudo; a menor frecuencia, un sonido grave. Entonces, a medida que nos vayamos alejando de la fuente emisora del sonido, el tono cambiará a raíz de los cambios de la frecuencia. El timbre. El timbre es algo bastante interesante, ya que podemos notar que si tuviéramos un piano con una nota La a 440 Hz y con una intensidad de 60 decibeles, se puede distinguir perfectamente de un violín en la misma nota con la misma intensidad de volumen. Esto, ¿por qué?
porque ambos sonidos tienen un distinto timbre, que vendría a ser una propiedad que nos permite diferenciar los sonidos de igual tono e intensidad. La intensidad de una onda sonora va a depender también de la distancia que tenemos de la fuente. Eh, la intensidad depende de la energía y de la distancia, y podemos decir que la intensidad de una onda sonora es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia a la fuente del sonido. Entonces, en conclusión, el timbre permanecerá igual y la intensidad bajará al igual que la amplitud, porque llegará a menor cantidad de energía en comparación al momento de la emisión. Sabemos que cuando hay una onda sonora no hay desplazamiento de materia, en realidad lo que hay es un desplazamiento de la energía. Ahora nos preguntan, ¿qué es la presión acústica y qué es la densidad acústica? Entonces, presión sonora o acústica. La presión sonora está definida como la diferencia entre la presión instantánea debido al sonido y la presión atmosférica. Para ello tenemos que entender pues, que la presión atmosférica vendría a ser como el peso que tiene el aire que está sobre nosotros. Si estamos a nivel del mar, tenemos una columna de aire mayor que si estamos sobre una montaña. Y dicha presión atmosférica afecta en sí a el espacio que hay entre las partículas. Dado que a mayor presión atmosférica va a haber una mayor presión entre las partículas y por ende el menor espacio. Volviendo a lo que estábamos, entonces lo que será la presión sonora será esa diferencia entre esa diferencia de presión entre el valor promedio de la atmósfera sin sonido y el valor que se obtiene cuando ya hay un sonido que perturba el medio. ¿Qué vendría a ser la densidad acústica? La densidad acústica o energía acústica por unidad de volumen es la cantidad media o promedio de energía acústica en una unidad de volumen, equivalente también al cociente entre la intensidad sonora y su unidad de medida es el julio por metro cúbico. Esto lo que vendría a decirnos es que es la cantidad de energía medida, o sea, la cantidad de energía promedio que hay en una unidad de volumen, que podría ser un metro cúbico. Describa con detalle las características fundamentales del sonido considerado como una onda en un gas, para este caso el aire, y sus posibles aplicaciones. Para no caer en la redundancia, porque las características fundamentales ya fueron explicadas acá, voy a hablar de una que no mencioné anteriormente y repasaré las anteriores. Y repasaré brevemente las anteriores. Entonces, intensidad. La intensidad, bueno, primero voy repasando pues como intensidad. Propiedad que se relaciona con la energía que propaga la onda. Podemos decir que la intensidad está relacionada con la amplitud de la onda. Podemos decir que a mayor intensidad hay una mayor energía y por lo tanto hay una mayor amplitud. Entonces, podemos ver esa relación. La siguiente característica sería el tono, el cual ya lo expliqué anteriormente, que está relacionado con la frecuencia de la onda. Eh, el timbre, que vendría a ser la característica propia de cada sonido, que nos ayuda a distinguir los sonidos de igual frecuencia y de igual intensidad unos de otros. También está la intensidad. Y sus posibles aplicaciones, pues, son muchísimas, pero principalmente podríamos hablar de comunicarnos, expresarnos y a la vez también como de reconocer nuestro entorno, ya que el sonido nos da mucha información de lo que nos rodea. Musicalmente hablando, hay cuatro características fundamentales para un sonido, que serían la intensidad, el tono, el timbre y la duración. Estos tres los mencioné ya, pero la duración vendría a ser simplemente lo que corresponde al tiempo que se mantienen las vibraciones producidas por un sonido. Este parámetro está muy relacionado con el ritmo, que vendría a ser la duración. Si un sonido si esto es un sonido, la duración es el tiempo que esta perturbación en el medio se mantiene. Cada uno de estos atributos depende de unos parámetros físicos que pueden ser medidos. Desde un punto de vista físico, el sonido es una vibración que se propaga por un medio elástico. Para que se produzca el sonido se requiere la existencia de un cuerpo vibrante, denominado foco, y de un medio elástico que transmite esas vibraciones que se propagan por él, ya sea, pues, como lo mencionamos antes, el aire. Lo siguiente es, Newton intentó en varias ocasiones medir la velocidad del sonido. Lo logró. ¿Qué experimentos se diseñaron para este propósito?
Entonces podemos ver que desde hace muchísimos años se intentaba calcular la velocidad del sonido con métodos bastante ingeniosos. Primero, Mersenne calculó la velocidad del sonido midiendo el tiempo que se tardaba en oír el eco. Su método, pese a la ausencia de un sistema de medición preciso, le permitió establecer una velocidad para el sonido de 448 metros por segundo. Gassendi, esta persona ya empezó a utilizar métodos más ingeniosos. Para medir la velocidad del sonido del aire, disparó un cañón y determinó el tiempo que tardaba en escucharse el estruendo a una distancia que él ya conocía, obteniendo un valor de 478 metros por segundo. Luego, Dirham también utilizó un cañón. Desde la torre de la iglesia observó el disparo de un cañón, pero midió el tiempo que tardó desde que él vio el fogonazo y el estruendo y determinó la velocidad del sonido para 348 metros por segundo. Luego, ya vino Isaac Newton, que intentó medir la velocidad del sonido determinado con un péndulo simple, el tiempo que tardaba el envolver el eco de un sonido en el patio del lugar donde él vivía. La velocidad calculada por Newton se definió con esta fórmula y a él le dio 298 metros por segundo. A Newton le pareció que era un valor adecuado, pese a que pues, las medidas de su época eran mayores, lo que se tenía pues como entendido por la velocidad del sonido. Pero él supuso que en un futuro las mediciones iban a acoplarse mejor a la fórmula de él. Eh, eh, ya conociendo pues la verdad, se sabe que Newton estaba a un 15% de margen de error. Aún así, él siguió investigando y luego Newton sostuvo que el sonido se propaga a la velocidad de 280 metros por segundo, pero eso a través del espacio que hay entre las moléculas, o sea, este espacio que hay acá. Y obviamente estas ocupan un determinado espacio. Entonces, él estimó que la distancia entre las partículas está en relación de 9 a 1 con su diámetro, por lo que el valor que previamente había calculado debía incrementarse en un noveno. Entonces, el valor que él ya había calculado más un noveno de ese valor le dio 331 metros por segundo. Este resultado aún no era suficientemente bueno para él, entonces ya Newton hizo dos suposiciones. La primera, que el aire contenía un 10% de humedad o de agua y que el agua no participaba en la transmisión del sonido, por lo que debía considerar 9 décimos de la densidad del aire. A lo que este valor le dio, arreglando esto la fórmula, le dio 348 metros por segundo. Aún aquí no se tenía en cuenta la temperatura. Newton suponía estos modelos sin tener en cuenta la temperatura. Luego Laplace demostró que estas comprensiones eran procesos adiabáticos, procesos en el que el sistema termodinámico no intercambia calor con su entorno, y que el aumento de la temperatura incrementa la elasticidad del aire. Nosotros ya bien sabemos que aumentar la temperatura generalmente aumenta los volúmenes. Teniendo en cuenta que la constante adiabática del aire es 1,4, pasaron unas cuantas décadas en calcularse con cierta precisión la velocidad del sonido en 331 metros por segundo. Pues teniendo eso en cuenta, podemos ver que Newton sí acertó con la velocidad del sonido, pero pues no acertó con las suposiciones que hizo, estaba más cerca acá, solo que él tampoco tenía en cuenta pues como la temperatura. Y hacia el final nos preguntan cómo funciona el oído humano. Acá tenemos un gráfico general del oído y sabemos que el oído es el órgano en el que están presentes los sentidos de la audición y el equilibrio. Este se encarga de percibir los sonidos y enviar su información al cerebro para que éste responda de forma adecuada. El oído se divide en tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está formado por dos partes: el pabellón auditivo, que es la parte que recibe las ondas sonoras, y el canal auditivo, que es la vía por la que viajan y llegan hasta el oído medio. Luego, en el oído medio, está formado por tres huesos: el martillo, el yunque y el estribo, y estos transmiten el oído hasta la cóclea. El martillo, el yunque y el estribo. El tímpano es una membrana parecida a un tambor que se encuentra en el oído externo y el oído medio. El tímpano es una membrana parecida a un tambor que se encuentra entre el oído externo y el oído medio. Cuando el sonido llega al tímpano, vibra y mueve la cadena de huesos. Entonces, este es el tímpano. Cuando el sonido llega, hace vibrar el tímpano hace vibrar estos huesos
y estos huesos a su vez transmiten esa información hasta la cóclea. Los huesos martillo, yunque y estribo se mueven y aumentan la vibración transmitida por el tímpano. A continuación se envía señal a la trompa. Otra parte del oído sería la trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con las fosas nasales, y su objetivo principal es regular la presión del oído para que el tímpano pueda transmitir la vibración del sonido hasta el nervio auditivo de forma adecuada. Donde sí, esto es como una válvula aliviadora de presión para que aquí la presión sea... No, estoy hablando mierda. Listo. Luego, en el oído interno se encuentra la cóclea y el nervio auditivo. La cóclea es una estructura elástica que se enrolla de forma de caracol y se encarga de transformar las vibraciones que recibe el oído medio en impulsos eléctricos y señales nerviosas para enviarlas al cerebro a través del nervio auditivo. Procedimiento experimental, actividad 1. En esta actividad utilizaremos la siguiente simulación, PET colorado. El fondo gris representa las variaciones de la presión del aire al generarse una onda sonora. ¿Puede utilizar los controles disponibles para analizar dichas variaciones de presión? Sí, no, explique claramente. Inicialmente podemos partir de notar que la región gris es el medio de perturbación de la onda, es decir, el aire, y la región negra, como se puede evidenciar luego de variar la presión, nos referencia el vacío absoluto. Por tanto, podemos afirmar que sí es posible, debido a que en la parte superior derecha hay un apartado con el nombre Escuche compresiones del aire que varían, debido a que estamos trabajando con una onda mecánica que necesita un medio de transporte. Lo analizamos de la siguiente manera. Si damos la opción de remover la presión del aire, nos damos cuenta de la variación del barómetro y la percusión que debe tener esto. Es evidente ver que conforme se va reduciendo la presión, el parlante empieza a reducir el sonido de su emisión hasta el punto de llegar a cero. Aunque el parlante sigue moviéndose, no emite ningún sonido. Siguiente pregunta. ¿De qué manera se genera el altavoz foco de la perturbación? Las variaciones de la presión observadas en el fondo gris, explique con detalle. Se observa el comportamiento que entre menos presión del aire disminuyen las ondas hasta que sean igual a cero. Esto quiere decir que al estar en la caja con vacío absoluto, el parlante, a pesar de que sigue emitiendo movimientos, no podrá producir sonido alguno. Es evidente ver que cuando está en la caja con un vacío absoluto, el parlante sigue moviéndose, pero el sonido no es asequible. Al introducirlo o inyectar oxígeno, y conforme va subiendo la presión, se empieza a escuchar un leve sonido. Y conforme va llegando más oxígeno, el sonido se hace más alto. En la simulación, el tono más oscuro representa un aumento o una disminución en la presión. Como miramos en la parte anterior, es evidente ver que cuando la caja tiene poca presión o incluso cero presión, se torna de un color oscuro. Cuando empezamos a inyectar aire, la caja empieza a tomar un color mucho más claro y se empieza a escuchar los sonidos emitidos por el parlante. Si queremos aumentar el volumen de un determinado tono, el altavoz debe oscilar más veces por segundo. Explique.
frecuencia no nos dice lo fuerte que es un sonido, la intensidad del volumen sí. Es una cantidad de energía de una vibración que a su vez se interpreta como la amplitud de onda y su medición en los decibelios. Siguiente pregunta. Si el altavoz genera fluctuaciones en la presión, ¿qué características cambian en el sonido percibido por el observador? Si jugamos con el rango de intensidad del sonido, podemos percibir que el observador y el oyente la tonalidad del sonido. Esta permanece constante, pero si percibe un cambio de intensidad del sonido, entre mayor sea este, mayor proporción se escuchará por el oyente. Y de la misma forma, si la intensidad disminuye, siempre y cuando ésta no supere los rangos del umbral del dolor. Es evidente verlo en el laboratorio, las variaciones de fluctuación. Para producir un tono más bajo, el altavoz debe oscilar un menor número de veces por segundo. Así es. Debido a que un tono grave se asocia con una onda de baja velocidad o de gran longitud de onda comparadas con las de mayor longitud, por lo tanto, para reducir la intensidad con la que se percibe un sonido hay que disminuir la frecuencia, lo cual implícitamente y de acuerdo con lo mencionado anteriormente nos referencia una disminución de la velocidad y un aumento de la longitud de onda. En las gráficas de presión versus tiempo mostradas a continuación, ¿cuál de las líneas rojas a trazo representa el tono original de 200 Hz? La respuesta es que todas las líneas rojas de la gráfica representan el tono original de 200 Hz al ser iguales y poseen las mismas características. La siguiente pregunta. ¿Cuál de las curvas en azul sólido representa la variación de la presión en función del tiempo? Cuando A. El altavoz genera un tono bajo. La gráfica que mejor representa esta situación es la gráfica A, puesto que un tono bajo se asocia con una longitud de onda mayor comparada a la inicial. B. El altavoz genera un tono alto. La gráfica que mejor representa esta situación es la gráfica B, puesto que contrario al punto A, en donde se decía que un tono bajo se representa con una mayor longitud de onda, por tanto, para un tono alto la longitud de onda deberá ser menor con relación a la inicial, tal cual se representa en dicha gráfica. C. El sonido del altavoz no se modifica, pero el observador se aleja de la fuente. La gráfica que mejor nos representa esta situación es la gráfica E, puesto que podemos notar que tanto la frecuencia como la longitud de onda es la misma, lo cual no afecta el tono del altavoz. Por tanto, lo que se ve afectado es la intensidad del volumen con la cual se escucha la onda que hace referencia a la amplitud de onda. En este caso, se verá disminuida con respecto a la inicial. D. El altavoz está oscilando 400 veces por segundo. La gráfica que mejor representa esta situación es la gráfica B, debido a que hablamos de una frecuencia inicial de 200 Hz que me produce dos longitudes de ondas completas por segundo. Y en este caso, la línea azul evidenciamos que se producen 4, lo que nos referencia directamente que la frecuencia se multiplica al doble para un total de 400 Hz. Continuando con el laboratorio, nos pregunta, ¿puede usar esta simulación para determinar la velocidad del sonido? Sí, en el software PET cuenta con una herramienta con un flexómetro en la zona de trabajo. La zona gris nos mide un total de 5 metros o 500 centímetros, de extremo a extremo. Con otra herramienta, con la herramienta cronómetro, nos va a permitir medir cuánto demora una onda de un extremo al otro extremo. Se pone la simulación en lento y se realiza la medición de la onda. La medición de la onda nos da que demora 14.49 milisegundos. Hacemos esa transformación
a centímetros. Y obtenemos la siguiente fórmula. Los 500 centímetros los pasamos a metros y los 14.89 milisegundos los pasamos a segundos, para un total de 0.01489 segundos. Hacemos con la fórmula y nos da que la velocidad de la onda es de 335.79 metros sobre segundo, siendo esta la velocidad del sonido en una temperatura ambiente de 20 grados centígrados. A continuación dice, use la simulación para observar que, como toda onda, el sonido se refleja al encontrar barreras en su camino. También se puede ver y analizar el fenómeno de la interferencia. De esta manera podemos observar las variaciones que tienen las ondas con respecto a una barrera. Buen día. En este momento voy a proceder a explicar el experimento número 2, el experimento número 1 de la actividad número 2, el cual corresponde a realizar un experimento con unos diapasones. Para nuestro caso, en el caso en el que conseguir estos diapasones es un poco complejo, entonces hemos sido un poco creativos en ese aspecto y hemos buscado cómo buscar reemplazar los diapasones. Para este caso contamos con un montaje que consta de un bafle o una fuente emisora, que en este caso, como ya lo mencionaba, es nuestro bafle. Tenemos acá nuestro portátil en el cual tenemos un programa que nos brinda la posibilidad de tener acá un osciloscopio, que si lo pueden ver, miren, por ejemplo, a medida que hablamos aparecen las notas, las ondas con las que nosotros hablamos. Y por último, pues tenemos una aplicación generador de ondas, que acá, como lo pueden ver, nos brinda una opción de generar varias ondas a la vez. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a producir una onda al inicio, y vamos a ir mezclándolas, y vamos a ir acá viendo cómo, a medida que añadimos, se va a ver cómo se unen nodos y antinodos, ahí se van formando, las ondas se van uniendo, y se va a ver como la curvatura que se origina al unir las ondas como tal. Pues para proceder, la idea también es ponerles acá en este costado la captura de pantalla para que ustedes puedan ver bien cómo se funcionan las ondas, y también la del celular precisamente, para que así se pueda tener mejor claridad con respecto a lo que estamos haciendo. Ya posiblemente ya conectamos el bafle por Bluetooth y procederemos a iniciar la grabación. Entonces, tenemos acá ya nuestro portátil grabando, tenemos el micrófono, y ok, bueno, estamos listos. Entonces, el objetivo principal, pues, como le dije, es captar las notas. Entonces vamos a iniciar vamos a variar con diferentes frecuencias. De hecho, acá también podemos ver que ya hay algunas que se encuentran ya preestablecidas dentro de la aplicación, que se encuentran en este lado. Aquí podemos iniciar. Por ejemplo, tenemos una frecuencia de 350 Hz y una de 3 Hz. Entonces vamos a iniciar con la de 350 Hz. Vamos a ver cómo acá en la imagen del portátil inicia el proceso. Ahí pues ya como vemos ya inició. Para darle un poco acá vamos a organizar la imagen de una forma en la que nos quede más viable para que sea captada.
procederemos a poner otra onda con una frecuencia de 50 Hz. Perdón. Bueno, acá está limitado a 40 Hz, dejémoslo en ese momento en este caso y procederemos a mostrar acá nuevamente. Para una mayor claridad voy a proceder a congelar la entrada de sonido y aquí queda la evidencia de cómo se le dice en la teoría sobre lo que se pudo ver en los videos con los elementos que se realizó la medición. Bueno, podemos obviamente seguir variando con diferentes elementos. Voy a descongelar la entrada de aire, la entrada del sonido, y procederemos ahora a, ya les explico aquí. Vamos a generar ya diversas ondas, ahora sí, a diferentes momentos. Entonces iniciaremos con vamos a variar, ya puede ser de 200, una de 200 Hz por acá. Buscando dispositivo. Conectando. Bueno, tenemos una frecuencia de 200 Hz, pondremos otra frecuencia de 100 Hz. Y por último tendremos una de 20 Hz. Como lo pueden ver acá. Esto igual va a quedar cocinado acá en el video, aquí en un comparativo, listo. Entonces procederemos con la 200 Hz. Cuadraremos la imagen, la ajustaremos. Ahí ya se puede evidenciar nuevamente. Y procederemos entonces a incorporar la frecuencia de 100 Hz, ¿ok? Acá pues se sigue viendo el movimiento de la onda, comportamiento, y congelaremos la entrada en vivo, la entrada del sonido. Ahí podemos ver el comportamiento, que todavía sigue siendo de una forma muy pareja, muy cercana. Procedemos entonces a pararla de los 100 Hz. Y modificaremos eso un poquito. Pongamos una frecuencia muy alta con y se obtiene lo siguiente. La onda se ha regulado, congelaremos la entrada del sonido. Como lo pueden ver, tenemos nuevamente un patrón similar al anterior. Juntaremos un poco más las frecuencias. Bueno, por esta parte ya queda demostrado esta primera parte del laboratorio. Realizamos la experimentación como tal y había unas preguntitas tipo si la temperatura influía en este experimento. Como en este caso no tuvimos el uso de los diapasones, es algo que todavía no podemos incorporar, o acá dentro de nuestro experimento no podemos dar conclusión. Pero en términos generales se puede hablar de que el sonido sí va a afectar obviamente el tono precisamente o la frecuencia de las ondas. Que eso es algo que digamos que en los instrumentos de viento se va a hacer
va a ser más evidente. A continuación, pues más adelante cuando expliquemos, les explicaré cómo funciona el instrumentamiento, vamos a dar cuenta de ello. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Mateo Cortés Peláez. Vamos a explicar ondas estacionarias en tubo. Entonces tenemos, al igual que en una cuerda con extremos fijos o libres, estudiando en un experimento anterior, los tubos abiertos, cerrados o semiabiertos también generan ondas estacionarias en su interior. Estudie con detalle este fenómeno y haga una analogía entre las ondas estacionarias en una cuerda tensa y en tubos cerrados, abiertos o semiabiertos. Entonces, tenemos que en este video que citamos, un hombre explica muy bien la comparación de ondas en cuerdas y en tubos, que es como el apoyo didáctico que tenemos para este experimento. También tenemos que en una cuerda con extremos fijos, al estar sujetos sus extremos en esos puntos, tendremos nodos, ya que se restringe el movimiento. En los tubos cerrados, en ambos extremos pasa algo así. Y como las partículas de aire que están a los extremos del tubo están aprisionadas contra el cierre, tienen restringido su movimiento y por tanto en estos extremos del tubo, al igual que en una cuerda sujeta, tendremos puntos nodales. ¿Cuáles son las leyes de Bernoulli para las ondas estacionarias en tubos? La ley número 1 sería la frecuencia del sonido producido por un tubo, tanto abierto como cerrado, es directamente proporcional a la velocidad de propagación. De ahí que para producir los diferentes armónicos de un tubo haya que aumentar la velocidad de propagación de la onda. Esta sería la ley 1. La ley número 2 sería la frecuencia del sonido producido por un tubo, tanto abierto como cerrado, es inversamente proporcional a la longitud del tubo. A mayor longitud del tubo, la frecuencia es más grave. La ley número 3, a igual de longitud entre un tubo abierto y otro cerrado, el tubo abierto produce un sonido de frecuencia el doble que el cerrado, es decir, el abierto produce un sonido a la octava. Esta circunstancia se aprovecha en los tubos más grandes de los órganos para acortar sus distancias. En estos tenemos un ejemplo donde tenemos que hay tubos de diferente longitud, los cuales nos proporcionan diferentes sonidos. A ver, la ley número 4 sería, los tubos cilíndricos abiertos producen la serie completa de armónicos, mientras que los tubos cerrados solo los armónicos de frecuencia impar de la fundamental. Esto proporciona a los tubos abiertos mayor riqueza sonora que los cerrados. Entonces ahí tenemos como una explicación de lo que dijimos anteriormente. Tubo de Kohn. Para este experimento, entonces, hemos tenido en cuenta lo siguiente. Contamos de un tubo resonador, que es este tubo que ven acá, cual pues previamente ha sido organizado y manipulado para que quede ajustado a lo que necesitamos. Entonces, pues tiene un tubo, como lo pueden ver precisamente, tubo cerrado por este costado, y acá pues tiene una membranita que hemos puesto para evitar que el material que le hemos puesto adentro, que son unas pepitas de icopor, se salgan precisamente. ¿Cuál es el objetivo principal con este experimento que tuvo Kohn al momento de realizarlo? Encontrar la velocidad del sonido en diferentes gases y obviamente también poder encontrar los patrones de las ondas que se dan con estos. Entonces, para nuestro experimento hemos procedido a realizar lo siguiente, como ya lo podrán ver a continuación, ya les expliqué cómo funciona. Entonces, básicamente, hemos iniciado el experimento de esta siguiente forma. Hemos ubicado el tubo de una manera que quede lo más horizontal posible. Para eso hemos usado estas basecitas que las hemos reciclado pues también de acá de nuestro tubo de cartón. Los hemos ubicado de la siguiente manera. Inicialmente se esparce un poquito lo que es las pepitas de icopor, que queden lo más distribuidas posibles por todo el tubo, y veremos que progresivamente se deja una frecuencia como tal desde la fuente, pues prolongadamente,
se va a ir dibujando con las pepitas, se van haciendo los patrones. Entonces, continuando pues con la explicación, ¿qué hacemos? Ajustamos nuestra fuente, nuestro bafle, a la altura de la boca de acá, del extremo que nos queda abierto, el extremo que nos queda libre. Lo ajustamos y buscamos que el parlante quede, primero que todo, lo más pegado posible a nuestro tubo resonador. ¿Qué va a pasar entonces acá a continuación? Las ondas emitidas por acá serán captadas dentro del tubo y las pepitas de incorporación en un material tan liviano va a ser manipulado por las ondas precisamente, viene siendo que se vayan moviendo y que vayan brincando en su posición hasta que podamos determinar un patrón o también, ¿por qué no? Se pueden notar los armónicos de cada tubo. Inicialmente pues vamos a explorar con la aplicación, haciendo un bucle de diferentes frecuencias. Vamos a arrancar en 1000 Hz, vamos a dar hasta 100 y lo vamos a dar subiendo un rato como si fuera una sirena. A encontrar los puntos nos quedamos donde se empiezan a dibujar inicialmente las ondas. Después, cuando encontremos la frecuencia, digamos que la más adecuada, ya pondremos esa frecuencia en nuestra aplicación y dejaremos que este haga efecto. ¿Ok? Bueno, pues esa parte inicialmente. A continuación entonces, pues como les mencioné en el laboratorio anterior, se trabajan con frecuencias agudas, que pues hay personas a las que no la tienen de la mejor manera posible, entonces nos remitiremos a un lugar cerrado en donde procederemos a realizar el experimento como tal. A continuación, vamos a verlo.
continuando ahora con nuestro laboratorio en el apartado final, en el que se nos necesita explicar el funcionamiento de los instrumentos de viento. Entonces voy a proceder a explicar el funcionamiento de estos en base a 3 instrumentos con características diferentes. Inicialmente tenemos lo que es una flauta dulce, como la pueden ver acá. Se puede fácilmente, esos 3 instrumentos comparten lo que son tubo cerrado abierto o abierto abierto también. Entonces tenemos la flautica, el funcionamiento, la flauta pues compone de 3 partes, una primera parte que se llama la boquilla, que por sí sola no tiene variaciones, no varía la nota, eso es prácticamente un silbato así tal cual como está, y pues no se le puede hacer ningún cambio como tal, ¿cierto? Todos los instrumentos pues vienen con una frecuencia también, generalmente todos los instrumentos vienen afinados en un La 4 de cuarto armónico, generalmente se conoce en el mundo musical, el cual está a una frecuencia base de 440 Hz. Esto se determina con unos instrumentos, con unos elementos de medición que se llama un afinador o metrónomo en el mundo musical, el cual voy a procederles a enseñar. Entonces, mientras que tenemos acá que nuestro afinador se instala, voy a seguir obviamente explicándoles cómo funcionan los instrumentos. Entonces, mientras se instala, voy a seguir con este. Entonces, tenemos un primer cuerpo que es como el pito. Luego, tenemos este tubito, que es el encargado de generar las notas. Esto lo que con esta parte ya se puede tener como la parte de resonancia. Tenemos esta que se llama campana, que a su vez también tiene otro huequito que también va a emitir notas, ¿cierto? ¿Cómo funciona este? Básicamente lo que uno hace es alargar la tubería del instrumento, entre comillas pues por decirlo así, con cada teclita presionada. Entonces, si vemos acá, cada instrumento pues tiene su forma de tocar, este se toca así, una flauta dulce normal, y pues ya podemos proceder. Hay posiciones, ¿cierto? Entonces podemos tener toda esta posición suelta, que eso es un si natural, luego tenemos los dos así, la, sol, fa, mi, y tenemos estos, que son con dos huequitos cada uno. Entonces si lo presionamos todo es un re, si le dejamos uno es re bemol, y si presionamos la final, pues obviamente vamos a tener un do, y luego un do sostenido. Perdón, es un si natural de octavo. Bueno, ¿cómo vamos a proceder ahora? ¿Cómo funciona esto? Entonces, sencillito. Tenemos el pitico normal, se pita simplemente, está al aire. Presionamos una notica y se va a ir alterando ya el tono, es decir, la frecuencia se va a alterar. ¿Por qué? Por la longitud ya del tubo. Mientras que en este, la única longitud donde entra por acá el sonido va a empezar a salir ya por estos, hasta que sale por el último. Si lo tapamos ya estamos alargando la tubería y así respectivamente hasta obtener un tono más grave. Mayor longitud de tubo, por decirlo así, pues va a ser un tono más bajo, ¿cierto? Entonces acá tenemos que allá abajo y pues podemos hacer una escalita. Pues un temita cualquiera. Bueno, ese es como funcionaría un instrumento de flauta, que dentro del mundo musical es el instrumento más sencillo. Por último, siguiente a este, tenemos ese siguiente instrumento. No soy experto en tocarlo, pero es una trompeta, en la cual pues viene con una tubería establecida. Pues no se alarga ni nada, pues generalmente, obviamente, los instrumentos de afinación de viento tienen unas bombas, y pues como lo podemos ver acá, en este caso, pues tiene una bomba para cada pistón. Se llaman pistones, que son los elementos que nos ayudarán a que las notas varíen, sean más graves, más agudas, etc. Y acá ya funciona con una boquilla, que bueno, hay una clasificación: instrumentos de madera o pasta, que son estos, que no requieren un esfuerzo a nivel vocal o de los labios para dar armónicos. Estos dan los armónicos solamente cambiando la longitud del instrumento, pues con las teclitas que tienen. En estos hay que realizar ya un apoyo de los labios, vamos a apretarlos, pues
unas vibraciones, las vibraciones como las que uno acostumbra a hacer de niño, que se... Y pues con la boquilla obviamente esto nos va a ayudar, o a hacerlo mucho más fácil, ¿cierto? Entonces, tenemos bombas para acá, como les decía, este primer pistón que acaba de hundir, este pues varía con esta bomba. Y pues si uno lo afina, con el afinador que ya les vamos a mostrar cómo funciona, pues uno lo alarga, le saca o le mete. Tenemos esta bombita chiquitica, luego tenemos esta bomba larga, que se encarga de afinarme el tercer pistón, así respectiva, primer pistón, segundo pistón, tercer pistón. Ah, no, perdón, esta es la bomba general. Esta es la bomba que en general va a afectar la tubería de todo el instrumento. Como lo pueden ver, viene conectada directamente desde el tubo principal y ya entra a la caja de pistones. Quien nos altera el tercer pistón es este, pero es este de acá. Pues obviamente todos los instrumentos previamente, antes de ser producidos, ya tienen pues su estudio y ya se sabe qué tanta longitud es necesaria. Que es un instrumento básicamente pues consta de una boquilla. Ahí se puede ver que es un instrumento abierto por ambos lados. Y bueno, ponemos la boquilla, a simple vista es abierto, ya al momento de nosotros empezarlo a interpretar se vuelve un abierto cerrado. Pues como les mencioné, no soy el más experto, usted tiene una posición donde se agarra así, y pues traen como una uñita, una garrita, donde uno apoya el dedo meñique y empieza a tocar. Una pequeña demostración de esto pues son las posiciones, que son una especie, ya son combinaciones que se hacen con los pistones. Vamos a arrancar. Bueno, este pues, como mencioné, pues no es el instrumento que yo toco, pero es una pequeña demostración de lo que se puede hacer. Tenemos armónicos, entonces ya explicando eso, en la vibración. Podemos iniciar con una primera vibración que es algo muy relajado a nivel de la trompeta y me sale este armónico. Y ya abriendo acá nuestra aplicación, ya se las enseño. El afinador nos va a arrojar una nota. Cada nota pues tiene precisamente una frecuencia y que a medida de cada armónico que vamos a ir produciendo se va a ir alterando. Entonces, mientras que sigue aquí cargando nuestro afinador, mientras que se inicia, sigamos explicando un poquito. Entonces, un armónico se llama así en sonido real, en sonido de trompeta, podemos decirlo así, en la afinación natural de la trompeta, se tiene que este es un do a suelto, en la afinación de piano, basado en el piano, que es una afinación estándar a nivel musical, se tiene que es un si bemol. Acá ya cargó nuestro afinador. Vamos entonces a proceder. Tenemos los permisos. Entonces, esto es un afinador, como lo pueden ver acá. Hay unas mediciones. A ver si lo enfoco. Un momento. Ahí se ve un poco mejor. Acá tenemos lo que dice un A4. A4 hace referencia a la 4. Y como se ve, es un 440 Hz. ¿Cierto? Y pues aparecen las notas. Cada nota tiene una frecuencia que pues se tiene por acá. Voy a grabarla para que ustedes la puedan ver. Un momento. Iniciamos la grabación de esta parte. Bueno, aquí ya está nuestra grabación. Entonces les procederé acá a mostrar la pantallita. Aquí ya la dan en un costado, aquí por acá. Bueno, no sé si todavía se alcanzó a ver, no. Bueno, en esta parte superior se va a mostrar lo que es la frecuencia. En esta parte, es que no me quiero enfocarla. Bueno, en la grabación no la van a poder ver. Entonces, a grosso modo, van a ir viendo ahí cómo van a alternar las notas.
Bueno, una explicación un tanto diferente para ese instrumento. Como lo mencioné, pues no es muy fuerte en este caso. Bueno, procederemos entonces ahora. Voy a explicar el instrumento que yo interpreto. El instrumento que yo interpreto se llama trombón. Es un instrumento que es un gran ejemplo de cómo varía la frecuencia de acuerdo a la longitud del instrumento. Entonces, al igual que en la trompeta, tenemos lo siguiente. Tenemos esto se llama boquilla, como lo pueden evidenciar, que la función precisamente es ayudarnos con la vibración. También tiene una cajita de resonancia, pues como lo ven, esto tiene una forma medio cónica y nos va a ayudar con la resonancia. Entonces, los elementos del trombón es campana, está como en la trompeta también tiene una bomba de afinación, está súnica, como porque este instrumento no tiene émbolos o pistones, pues no tiene ninguno de esos. Solamente tiene una bomba de afinación en general, que de acuerdo a la temperatura es que estas cumplen la función, es decir, a mayor temperatura hay que sacarla porque necesitamos mayor recorrido de instrumento para mantener la nota a nivel musical. Y pues a menor temperatura lo que hacemos es meterla toda y ahí queda la afinación ideal en un ambiente un poco frío, generalmente que no supere los 20 grados centígrados, perdón, no, que no supere los 0 grados centígrados. Debido a pues que obviamente cada país con sus diferentes climas, pisos térmicos o estaciones, pues los instrumentos van a tener unas condiciones especiales. Entonces digamos que los instrumentos que llegan acá a Colombia no van a ser los mismos instrumentos que te van a vender en Estados Unidos o que te van a vender en Rusia, que sé, que son regiones que tienen temporadas demasiadamente frías. Entonces hay instrumentos de un poco, de un tudel más, de un tudel más grueso, de un tamaño de caño mucho más grande. O sea, que acá en Colombia no es tan necesario, que podemos encontrar un instrumento de caño delgado, que es como este. Hay instrumentos de caño grueso, que es un diámetro de teoría mayor. Entonces, ¿cómo funciona este? Continúo explicando. Bueno, tiene la parte de la campana, que es esta que ven acá, que les mostré. Y está esta parte, que esa es la parte que les va a dar el funcionamiento del instrumento como tal, de las notas. Este también produce armónicos, pero cada armónico, para darle variación, hay que hacer las combinaciones. En este era con los deditos, en este modificamos en la distancia. Esto consta de dos partes, se llama, esta es la funda, y esto es lo que se llama vara. Y aquí este instrumento se llama el trombón de vara, que también hay trombón de pistones, que es similar a la trompeta, un poco más grande. Entonces, este instrumento pues ahí no tiene como señalizaciones que nos digan en dónde es cada nota ni nada de eso, sino que es algo que con la ayuda del afinador, como pues ya lo determinamos. Acá pueden ver, no hay ninguna diferencia, esto es, pues es totalmente liso. Bueno, entonces el funcionamiento consta pues de dos partes. La trompeta viene totalmente entera, se hay que armar. Y vamos a entrar ya por acá para no necesariamente mostrarles otra pantallita. Vamos a tener la diferencia nuevamente en armónicos. Entonces, el primer armónico con si bemol en afinación real. En primer armónico del instrumento. Este es nuestro primer armónico en ese instrumento. Luego tenemos otro armónico, que es el segundo, que sería un fa. Y es el siguiente. Luego tendremos un tercer armónico y así progresivamente va a ir subiendo por diferentes notas. Entonces tenemos un si bemol, luego un fa, ahora vuelve otro si bemol, pero de una octava más. Ya hemos superado una octava. Luego viene ya un re, posterior es un fa, luego un la bemol, luego un si bemol nuevamente, ya sería una tercera octava adicional, y progresivamente podemos ir subiendo más notas, las que bien el instrumentista o el intérprete pues puede ir haciendo con la técnica de vida que ha estudiado, ¿cierto? En este caso entonces tenemos los armónicos así.
podemos ir hacia abajo, pero ya no es como tal lo armónico propio del instrumento, sino que ya son notas que se hacen con un juego en la boca, por decirlo así. Es esta. Que como pueden ver, no es una nota estable, que van a poder ver en el afinador. Se pueden ver un poco, o sea, hay una nota que es como la que más tiende en ese aspecto, pero uno puede variar con muchas. Y pues ya uno vea con la longitud de la vara, ya también podemos hacer la escala, pues ya es con longitud, como lo pueden ver acá. Es una primera octava, yo puedo hacer otra octava si quiero. Y estos armónicos pues se tienen con vibración. Entonces, pues por acá pueden ver sencillamente cómo funciona. Como quiero notar, esta fracción de mi rostro, pues a medida que va subiendo, se va estirando. Eso precisamente hay que ayudar al templar la vibración de nuestros labios. Podemos iniciar de una vibración sencilla, que es... y pues va a ir subiendo. Aquí me voy a ayudar con estos dos dedos como a simular la presión que me hace el rin de la boquilla, que sería así. Bueno, básicamente es eso. Y pues, en general es el funcionamiento de un instrumento, pues ya ahí es donde se origina la música. Y pues bueno, esto ha sido un placer y démosle un poquito a la música.